Bueno, yo voy a hablar sobre el tema cálculo evaporador. La fórmula de la potencia frigorífica que tienes que calcular para saber la capacidad para enfriar cada superficie. Es decir, la potencia es igual a la multiplicación de las paredes o extremos por los metros cuadrados y por la diferencia climática de la posición del espacio norte o sur. Y lo que podemos también decir que lo primero que tienes que hacer es escoger un equipo que optimice el rendimiento. O sea que hay que saber escoger un equipo para saber saber cuál es para poder calcular el procedimiento que hay que hacer. Cuanto más eficiente sea la energéticamente, menos potencia necesitarás. O sea, entre mejor sea lo que es la parte de la energía, menos potencia vamos a necesitar, porque no se calentará. O sea, no se calentará el equipo o el evaporador, por supuesto, y por supuesto menos dinero pagarás en cada factura. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que entre mejor sea la eficiencia del evaporador, nosotros consumimos menos energía y pagamos menos dinero, porque obvio no nos va a consumir mucha energía, entonces no vamos a tener una factura muy elevada y vamos a tener un ahorro de dinero en la parte de lo que es la factura. Bueno, a continuación debemos de calcular las frigorías. Para ello tienes que mirar los vatios que se indican en todos los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. O sea, tenemos que ver en la placa la parte de los vatios, el consumo y todo eso, porque eso también incluye si tú tienes un cable adecuado para lo que es la parte de conexión. Obvio vas a tener recalentamiento en el cable, porque es un cable mucho menor que lo que te pide la placa. O sea, siempre para hacer una instalación que nosotros tengamos un consumo de energía, siempre tenemos que guiarnos a lo que nos dice lo que es el breque, lo que es el tipo de cable, y así nosotros vamos a tener un funcionamiento más eficiente y vamos a tener un menor consumo y un ahorro de energía, un ahorro de la planilla de energía, un ahorro de dinero. Eso también tenemos que tener mucho en cuenta. Siempre tenemos que ver lo que nos dice la placa, cuánto consume, cuál sería. Ahí hay una tabla que se saca dependiendo del consumo, el tipo de cable, el tipo de breque y esa parte de ahí. Entonces todo eso incluye en esa parte de ahí. Ya, el cálculo para hacer que para cada 1000 frigorías enfriadas sin problema 1 metro cuadrado. Si tienes un salón de 300 metros cuadrados, por ejemplo, necesitarás un equipo de 3500 frigorías o 900 vatios. O sea, ese es un cálculo más o menos que si uno se le hace, que expresa los mismos, por decirlo así. Por ejemplo, si vamos a tener otro ejemplo, por ejemplo, para 25 metros cuadrados necesitarás 2500 frigorías, a la hora que son aproximadamente 2.91 vatios para un solo día de 8 horas. O sea, esos son unos cálculos más o menos que uno debe de hacer. Entonces, todo parte para que no tengamos el cálculo en el evaporador, que nos tenemos que tener siempre en cuenta es la placa del equipo. Siempre en cualquier máquina que uno vaya a hacer las instalaciones tenemos que tener en cuenta mucho eso, guiarnos, como le dije antes, el tipo de cable, el tipo de breque, y nosotros teniendo todo eso en cuenta vamos a tener un menor consumo. El evaporador no se va a calentar, no va a sufrir recalentamiento, porque si tenemos un cable que no es el adecuado, vamos a tener un recalentamiento, se nos va a calentar el cable, el equipo no va a trabajar adecuadamente porque no tiene un buen un sistema de conexión en la cual debemos de tener. También podemos sufrir que donde el break no es el adecuado, se nos va a estar saltando cada vez y cuando haya variación de voltaje y esas cosas así. Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta en cualquier máquina.
sea en un aire acondicionado o una nevera. Tenemos que tener en cuenta mucho eso. Y para proteger también los equipos en esos pequeños picos de voltaje, a veces, sobre todo en las noches, que todo el mundo prende su televisor, su foco, cosas así. Entonces debemos tener en la conexión debemos de cada máquina un supervisor de voltaje, o también podemos tener una protección en la parte de la conexión para cualquier pico de energía en esas horas de pico. Entonces ello nos va a proteger. Entonces debemos de tener mucho en cuenta eso. Es muy para que así nuestra máquina no se nos queme. Y cuando haya un cambio de voltaje muy alto, muy brusco, el equipo no nos ayude para poder que funcione adecuadamente. Si no, no va a funcionar. Y sobre todo hay a veces zonas donde la energía es pésima, mala, y eso tenemos que tener en cuenta. En esas zonas tenemos que tener mucho cuidado, porque si no tenemos una buena protección en el equipo, vamos a pasar que el equipo se nos va a dañar, se nos va a quemar sobre todo, y ahí sí ya hasta ahí llegaría. Entonces debemos tener mucho en cuenta eso para que tenga un buen consumo en el aire. Tenemos que tener un buen suministro eléctrico, una buena conexión eléctrica, el cable que sea el adecuado, el breque que sea el adecuado, y así nosotros no vamos a tener un recalentamiento en el evaporador, y vamos a tener un buen y así va a estar bien calculado para que no tengan ese problema. Bueno, eso es lo que le puedo decir del tema, y muchas gracias.